Hace tiempo te compartí una sierra cortadora de metal de la marca Evolution y como pudiste observar en el video anterior, le hicimos una base para hacer cortes en 45 con facilidad, pero déjame decirte que la nueva que ha lanzado al mercado es la mejor que existe ahorita porque viene con una base de aluminio, diseñada para hacer cortes en 45 o cualquier otro ángulo. Acompáñame a retirarla de la caja y mirar cómo viene, y ahorita vamos a hacer algunas pruebas interesantes. Si eres soldador, esta herramienta te puede interesar para que agilices tu trabajo y sea de gran producción y tengas mejor rendimiento y ganancias. Así es como luce fuera de la caja. Todas sus piezas, como podemos observar, viene bien completita, su base de aluminio giratoria. Además, viene con su manual, recuerda leerlo antes de hacer cualquier prueba. Es súper fácil de ensamblar, solo lo vamos a deslizar. Colocamos la base de soporte. Ya una vez instalamos el soporte, hay que retirar el seguro del pasador y este nos va a permitir asegurarlo en las perforaciones, y también cuenta con su manivela de presión. Viene con una barra sólida de metal para sujetar las prensas, fácil de colocar, solo deslizándolas, una para cada extremo. Son de tornillo de fácil liberación. También cuenta con un tornillo para sujetar los metales por la parte de arriba, y cada tornillo viene con su muela para sujetar en una mejor posición los metales cuadrados o redondos. Una de las cosas que más me gusta de estas máquinas es que cuenta con un botón grande de encendido, aparte de un botón de seguridad que previene que la vayas a activar y causar algún accidente. El modelo S355 MCS trabaja con electricidad 110 a una revolución de 1450 por minuto. Cuenta con una hoja de corte de 14 pulgadas y su bore es de 1 pulgada. Además de contar con un cable de enchufe de 10 pies de largo. Tiene una agarradera para llevar de un sitio a otro. Cuenta con un pasador de seguridad para liberar el motor y subir y bajar la hoja. Un protector cristalino para las virutas. Un botón para instalar o quitar el disco. Viene con una base giratoria en aluminio que nos va a permitir hacer cortes desde 45 lados hacia un lado o hacia el otro. También cuenta con estos tornillos para subir y bajar la barra para una mejor precisión de ajuste. Para hacer la instalación del disco vamos a presionar el botón de seguridad aquí atrás y vamos a utilizar la llave que viene con la máquina adjunta y vamos a retirar este tornillo. También vamos a quitar esta base. Vamos a poner el disco dentado. Recuerden que es bien fácil de instalar, ya que el disco viene con su propia flecha de indicación, tanto como en el protector lo podemos encontrar. Antes de utilizar la máquina, recuerda proteger tu vista con unos lentes como estos o incluso una careta protectora, pero tampoco dejes a un lado la protección de tus oídos para el ruido. En estas pruebas nos vamos a enfocar más en los cortes de grados como 45 o cualquier otro tipo de corte, ya que es la innovación de esta máquina. Para esta prueba voy a utilizar un tubo redondo de 2 pulgadas. También vamos a utilizar las muelas. Recuerde que anteriormente les compartí para sujetar mejor el metal. Voy a empezar moviendo la base y colocarla hasta el ángulo de 45 grados. Estas máquinas ya vienen calibradas de fábrica, pero también las perforaciones tienen un poco de espacio para si necesitan ajuste. El corte es bastante limpio, también lo podemos tocar recién cortado, ya que no ejerce mucha presión, lo cual no hace calentamiento como las máquinas tradicionales. Y al colocarlo podemos observar que no queda nada de espacio, lo cual significa que es muy buen corte. Ahora viene la prueba de la escuadra. Aquí, como podemos observar, el corte se mira bastante bien. Un punto muy importante, la funcionalidad de 3 posiciones de ese pasador. No es para que se deslice al momento de estar cortando, es para que la hoja tenga un mejor posicionamiento para cortar el metal. Para esta prueba voy a utilizar un tubular cuadrado de 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas. Lo coloqué en forma diamante, como se puede observar. También puse las muelas en el tornillo de arriba y en el tornillo de abajo. También puse una muela para que se centre. Lo fui apretando poco a poco a ambos. Vamos a ver qué precisión tiene para
el autocentrado cuando vamos a cortar en forma diamante. Este corte será realizado en un ángulo de 45 grados también. Y así es como luce un corte 45 en forma diamante. Se mira bastante bueno el corte como el anterior. Lo voy a colocar y miro que queda muy bien embonado. Ahora voy a colocarle la escuadra para mirar los resultados. Aquí podemos observar un corte bastante bueno. En este corte que hicimos para formar una escuadra en forma diamante, lo bien que embona. Y el otro giro que le puedes dar con tus diseños a la herrería teniendo esta máquina. Después de haber hecho las pruebas de precisión, hoy voy a continuar con una prueba de resistencia y fuerza para ver cómo corta un redondo sólido de 2 pulgadas. Y así de limpio es como deja los cortes. Aquí pueden observar un corte bastante bueno, de muy buena calidad. Sí lo deja un poco caliente el metal debido a su espesor, pero no ocasiona quemaduras en tus dedos. Es lo más importante, ya que con los discos abrasivos no los puedes ni tocar porque ya te quemaría tus dedos. Ya vimos que la calidad de corte en el sólido fue bastante buena. Vamos a ver la precisión en la escuadra. Miren nomás, qué chulada. Si ya diste el primer paso en adquirir el modelo anterior de esta máquina y te viste que los resultados son excelentes, ¿qué esperas para darle un nuevo giro a tu taller y adquirir esta que te va a cortar en 45 grados con facilidad y unos cortes precisos sin necesidad de andar batallando? Dale esa innovación a tu taller y lo vas a ver en los resultados de producción cuando mires que te estás ahorrando muchísimo tiempo. Como siempre, aquí abajito te voy a dejar el enlace para que vayas y le eches un vistazo y adquieras la tuya. No dejes ir esa oportunidad y darle ese giro que tanto necesita tu taller para un mejor rendimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.